No es lo mismo que venga una persona que no sabe de tatuaje, que no sabe de composición, que no sabe de dibujo, que no sabe de pintura, que no sabe nada, y toma esta inteligencia artificial, se ponga a tatuar mañana y quiera tatuar. Él lo único que va a hacer va a querer copiar y si es que puede, copiar esa imagen y ponerla en la piel. En cambio, nosotros que venimos como tú, que tienes experiencia, que te ha gustado la pintura, el tatuaje, has hecho tatuajes más libres. Yo también, yo te hacía muchos tatuajes freehand. Yo lo hacía directo en la piel, improvisaba cosas al momento. Normalmente yo también hacía eso. Yo no tenía mi diseño ni completamente listo. Solo tenía una estructura, una base del tatuaje. Y una vez que iba tatuando, iba resolviendo en la marcha. Y así muchos hacemos. ¿Qué pasa? Estas herramientas nos dan más posibilidades de diseño y nos ayudan a recortar el camino y tener tal vez un diseño más rápido o una base del diseño, ¿no? Claro. Bueno, bienvenidos a otro podcast de InNation Studio. Espero que se encuentren bien. Aquí quien les habla, Darwin Enríquez. Hoy estaré aquí con Armando hablando un poco sobre algunas cosas importantes en el mundo del arte del tatuaje. Ok, Armando, ¿cómo estás hoy? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Perfecto, por ahí te iba dándole duro un tatuaje, ¿no? Sí, estamos... Agarramos un break para está para buenísimo. El podcast. Está buenísimo. Sí, me interesaba hablar contigo sobre esto. Bueno, hay algo que me surgió ahorita porque vi a Armando haciendo su tatuaje y de verdad está quedando brutal. Me encanta su inyección de color. Y vi que estás tratando de darle un acabado súper interesante que me encanta, que es como estilo pintura, ¿no? Como que se notan los trazos. Por ahí vi un tatuaje que hiciste así. Me parece brutal eso. Una cosa que me comentaste, que vi que hiciste el diseño con inteligencia artificial. Sí. Como que te inspiraste, pero veo que estás haciendo modificaciones en el diseño también. Yo quiero como que recalcar en eso de que a pesar de que la inteligencia artificial te puede facilitar muchas cosas, como que tal, como que sí, hay mucha controversia con esto, pero es que la mano del artista del tatuaje siempre hace falta, porque esto lo hacemos con las manos, no lo hace un robot todavía, ¿no? Claro. Esperemos. Esperemos. Tú siempre le das ese toque, esos cambios, y normalmente veo que esos cambios los hace directo en la piel, no es ni en el diseño como tal, sino tú vas tatuando y decides que vas cambiando. Claro, o sea, al final creo que es la referencia, ¿no? Y creo que es como donde entra tu labor como tatuador artista, donde pues tienes esa capacidad y libertad como de interpretar lo que tienes a tu estilo o a tu manera. Hay cosas que por mucha inteligencia artificial, como dices, o tienes un diseño muy definido en el iPad, en este caso, que es donde yo veo el tatuaje, no precisamente lo hago así. Y te soy sincero, eso lo he aprendido apenas, ¿no? Okay. O sea, en realidad, por ejemplo, platicando con Roberto, él me decía, sí, pero recuerda que este lado, aunque esté la imagen así, la luz va de este lado, no tienes por qué ponerla de este lado. Claro. La sombra proyecta o funciona de esta manera. Y he sido un poco más atento en ese aspecto en cuanto a cómo lo estoy interpretando o haciendo la traducción de la imagen a la piel. Como dices, la imagen de hoy en realidad es algo bien especial porque yo creo que es una de las primeras piezas donde meto 100% la inteligencia artificial. Súper loco eso, ¿no? El rollo, en cuanto, bueno, ya lo van a ver, pero es una cuestión ahí muy especial porque a veces no tenemos las fotos adecuadas, hablando de un portrait, ¿no? De un retrato, o te extraen fotos que realmente no funcionan. Y quería darle esta interpretación como muy sentimental de cómo se tiene que ver, porque la foto es de un bombero. Okay. Entonces, quería que se viera fuego, ¿sabes? Quería que se viera... Claro, una situación de su trabajo, y ¿no? que te cuente una historia. Al final, muchas veces, creo que muchos tatuadores, y me incluyo en algún momento, trabajé así, solamente era hacer la imagen y ya. Pero a mí me gusta también que las imágenes, más que tengan una cuestión como impactante o muy bonita o te cuente una historia y lo veas y te transmita algo, ¿no? Total, en este caso no tenía yo esa referencia como de fuego y todo. Lo que hice fue agarrar la foto que tenía y modificarla en diferentes posiciones y ponerle diferentes iluminaciones y hacer que se viera como que estaba en fuego. Entonces, por ahí lo voy logrando. Ok, y la foto te trajo ella, ¿no? Es un retrato de... Es una foto de... Pues como muchas no tenía una resolución como adecuada como para hacerlo. Y lo que hice fue meterlo al sistema. Ok, en inteligencia artificial. Claro, y darle ahí unos prompts para que me diera como diferentes posiciones y diferentes iluminaciones. Y en base a eso
La verdad es que fue un trabajo pues que me llevó por lo menos 2 días de estarle ahí variando porque no me daba. Así se aprende, ¿no? Y sí, estar aprendiendo, ¿no? Y al final, ya teniendo las imágenes que yo quería, creé una nueva con otra aplicación, ¿no? Ok. Y me dio un resultado fino. Y pues creo Como que... más cercano a lo que tú querías. Sí, y creo que va también por ahí, por lo que ella andaba buscando. Creo que lo vio y le gustó. Entonces... Coño, sí, me parece interesante eso y de verdad que es un avance. Yo creo que algo que yo posteé hoy que me parece muy interesante, no sé si en tu caso te ha pasado, te hago esta pregunta. ¿A ti no te ha pasado que de repente tú le haces un diseño a un cliente y tú, supongamos que tú sabes que los retratos como la parte surrealista, como que es un retrato y le agregas elementos, ¿no te ha pasado que el cliente te pregunta, oye, ¿quién es esa? ¿De dónde sacaste la foto? Claro. O mi esposa me está preguntando qué mujer es esa. ¿No te ha pasado eso? No, de hecho me pasó ya tatuado. Bueno, o sea, donde el cliente me escribe y dice, oye, ¿quién es? O... No, pues ya o sea, es una referencia, sí, pero es que mi esposa me preguntó, ¿quién es esa tipa? ¿No? Bueno, sí ha pasado. Sí ha pasado. Bueno, a mí también me ha pasado. ¿Qué pasa con esto? Una de las ventajas que yo veo con la inteligencia artificial es que esto no sería un problema porque nosotros podemos inventar el rostro. Porque el rostro se crea en el momento, no es una persona específica. Puede ser que tú le des que se parezca a alguien, pero tú no lo necesitas hacer. Tú con decir que la iluminación y tal, las facciones un poquito, pero podría decir, no, el cliente no tendrá problema con su esposa, porque le dice, mira, esa mujer no existe, está creada en inteligencia artificial, así que no tiene que ponerse celosa con eso y viceversa, porque puede hacer que un hombre también se ponga celoso, qué sé yo. Sí, creo que es algo de lo bonito que he aprendido en este proceso de usar esta tecnología, que me da ciertas cosas que realmente, como dices, no es precisamente una imagen y que es una referencia que puedes usar únicamente para ti sin necesidad de bajar una imagen que ya tatuaron todos y miles de personas que la agarraron de Pinterest. Mira, hay una foto por ahí de una modelo que tiene como los efectos de color de un lado y el otro lado, y yo la he visto tatuada no sé cuántas veces. Claro. Con la inteligencia artificial no pasaría eso, porque tú puedes pedirle esa misma iluminación con otro ángulo y otro tipo de chica, otro tipo de modelo de referencia, de un hombre, un guerrero, lo que sea, y no tienes que estar usando esa misma y copiando la misma y ver el mismo tatuaje en otra persona, porque eso me parece bastante aburrido, ¿no? Y esto es una gran ventaja. Y en lo que quiero recalcar es en que, mira, la inteligencia artificial es una herramienta que tenemos que usar a nuestro favor, pero que ella no es que va a hacer todo nuestro trabajo, ¿no? Exacto. Porque... Mira, no es lo mismo que venga una persona que no sabe de tatuaje, que no sabe de composición, que no sabe de dibujo, que no sabe de pintura, que no sabe nada, y toma esta inteligencia artificial, se ponga a tatuar mañana y quiera tatuar. Él lo único que va a hacer es querer copiar y si es que puede, copiar esa imagen y ponerla en la piel. En cambio, nosotros que venimos como tú, que tienes experiencia, que te ha gustado la pintura, el tatuaje... Has hecho tatuajes más libres. Yo te hacía muchos tatuajes freehand. Yo lo hacía directo en la piel. Improvisaba cosas al momento. Normalmente yo también hacía eso. Yo no tenía mi diseño ni completamente listo. Solo tenía una estructura, una base del tatuaje. Y una vez que iba tatuando, iba resolviendo en la marcha. Y así muchos hacemos. ¿Qué pasa? Estas herramientas nos dan más posibilidades de diseño y nos ayudan a recortar el camino y tener tal vez un diseño más rápido o una base del diseño, ¿no? Claro. Pero nosotros siempre... Es como lo que te pasó en estos días, qué risa, que tu cliente llegó con el stencil borrado. ¿Ah? Claro. ¿Entiendes? ¿Qué tuviste que hacer tú? Bueno, sí, improvisar. Utilizar tus habilidades como artista e improvisar y Claro. seguir. Y el tatuaje quedó genial, quedó brutal, ¿entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque tienes esa habilidad artística. ¿Qué pasaría a alguien que no sabe dibujar, que solo sacó el diseño de inteligencia artificial? Claro. Se vuelve un 8, Se se vuelve un perdió. lío, ya va, hay que parar el tatuaje, tengo que volver a pegar el stencil, ¿no? Sí, ya ha pasado. Ha pasado que gente no sabe cómo resolverlo, ¿no? Por ese hecho que dices de que muchas personas que tatúan no... Deja tú que no sepan. Creo que también es una cuestión personal que no se involucran en la cuestión pre-tatuaje, que es el preámbulo a esto del dibujo, la pintura y esto. No sé, en mi caso, como dices, ¿no? Si no supiera como esa parte de cómo lo voy a resolver, cuando vi el tatuaje y que regresó sin stencil, fue como, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, tuve que solucionarlo y ahí es donde entra como tatuador, tu como dibujo, artista, ¿no? lo que sea, voy a hacerlo y quedó bastante bien. Sí, súper bien, ¿no? Y cuéntame, ¿qué inteligencia artificial utilizaste para ese diseño del que estás haciendo ahorita?
Para ese... y eso que en ese momento estás empezando, ¿no? Sí, ahorita creo que tienes más conocimiento de eso, porque eso se va aprendiendo en la marcha bastante. No, y muchos creen que nada más es hacerlo así. Sí, creen que es así fácil, sí, ¿no? pero también el mismo programa, dependiendo qué uses, te va alentando a tener que aprender más. Yo tuve que investigar para qué era cada prompt. Ahorita ya estoy en este rollo de los remixes, ¿sabes? Ok. Entonces... En ese entonces fue cuando surgió todo esto de la inteligencia artificial, donde la gente subía sus caras, ¿no? Ay, entonces investigué qué era eso. Era una aplicación que se llama Lensa, creo. Pero bueno, entonces lo que sucedió fue que todo lo hice en Midjourney. Entonces fui metiéndolo en Midjourney, me dio diferentes posiciones, diferentes opciones. Que bueno, ahí es donde entra. No nada más es poner la cara. En este caso es cómo le hiciste, ¿no? Es meter la fotografía y tener que hacer una variación sin dejar que se parezca, porque no olvidemos que es un portrait. Tiene que mantener el parecido de la persona, ¿no? Exacto. Una vez que tuve todas esta serie de imágenes, las metí en Lensa y me dio una cosa rara, pero más interesante y más allegada a la fotografía. Entonces, de ahí partí para usar esa referencia de Lensa. Y todo lo demás que es la composición, porque tiene un bombero por abajo, más como de espaldas, que está entre las llamas. Todo eso lo hice con Midjourney, ¿no? Poniéndole qué necesitaba, qué luz quería del lado izquierdo, qué luz quería, exposición, sombras y todo. Coño, eso me parece brutal. Sí, yo estaba probando unas cuantas porque, bueno... Para el que no sepa qué es lo que se hace, lo que pasa es que con esta inteligencia artificial se pueden crear variaciones. Porque algo que hice la otra vez, como por parte mía, por investigar y entender un poco, es que utilicé algo que se llama Google Colabs, que lo que son es que tú utilizas una tarjeta virtual, una tarjeta gráfica que está en una nube, en un servidor, y puedes hacer tus cosas. Entonces... Lo que hice yo fue seguir un tutorial, ¿no? En YouTube tú sabes que hay muchísimos tutoriales y seguí un tutorial de cómo utilizar un modelo de estos de inteligencia artificial, entrenarlo con tu cara, ¿no? Que viene siendo lo que hace esta aplicación, pero esta aplicación lo que está limitada que te sigue como unas cosas y te da lo que más o menos ahí, ¿no? Pero no es que tú puedes modificar tantas cosas. Con esta, tú pones tu foto, como que yo siento que sirve como para saber la base de qué es lo que está haciendo. Entonces, me recuerdo que lo hice hasta con una foto mía, lo hice con la foto de una escultura. Ese me pareció brutal como lo hice porque lo que hice fue agarrar 5 fotos o 10 fotos de esta escultura, las metí al programa. Tú activas varias casillas, las conectas con ciertas cosas, le das ciertos parámetros. La de Zeus. Sí, la de Zeus. Tú le das unos parámetros. Bueno, ¿sabes que si hay uno que si es Neptuno, que es Zeus? Yo siento que todos se parecen dependiendo de los elementos que le pones. Si le pones unos rayos y un poquito de agua, ya es Zeus, Neptuno. Si le pones los ojos brillando, lo que sea, bueno, cambia. Si le pones un león en la cabeza, es Hércules. Sí. Mira, bueno, le fui dando y después... Tú le das un nombre específico porque lo que estás haciendo tú utilizando un modelo de esta inteligencia artificial y le estás enseñando quién es este modelo, que así es que se entrenan. Entonces le metes todos esos parámetros. Un poco complejo en realidad. Me sentí hasta programador en ese momento. Yo no soy programador, pero me pareció interesante todo ese tipo de código, todo ese tipo de cosas. Y lo logré. Y después pasé a otro programa. Lo bueno es que este modelo ya hasta lo podría compartir con cualquiera. Yo lo puedo pasar a alguien que lo puedo utilizar en cualquier otra aplicación como en esta. Yo creo que la que es más libre ahorita en este momento se llama Stable Diffusion. Que tú puedes modificar todo porque está abierto y tú puedes hacer muchísimas cosas. Y, brother, de verdad que me parece una locura como tú la puedes entrenar como que le puedes enseñar quién es esa persona o tu propio rostro y hacer lo que tú quieras con eso. Claro. Claro, eso es un poco más avanzado, pero yo sé que al futuro todo esto se va diciendo fácil. Fíjate lo que ha ido pasando desde que tú empezaste este diseño hasta ahorita. Yo te he puesto que tus conocimientos de inteligencia artificial han cambiado. Ya sabes muchas más cosas. Ya sabes utilizar mejor las palabras porque hay que saber mezclar todo este tipo de palabras para que te den los resultados que tú quieres en realidad, ¿no? Sí, y al final es como dices, ¿no? Es un proceso de investigación. Es realmente aprender el programa. Para que trabaje para ti. Y eso requiere tiempo. Y justo lo que dices respecto a lo que usaste es algo que pasa un poquito con OpenAI. Sí, exacto. Sí, ¿no? Sí. Hay una de escribir y te contesta.
¿no? Eso ha sido un poquito de locura ahorita. ¿Cómo se llama esta? ChatGPT. ChatGPT. Yo la he estado usando y creo que también ya empieza a reconocer quién soy. Está rarísimo porque ya sabe que tatúo. Entonces me da respuestas a lo que yo... a tu conversación, sí, ¿no? pero respecto a cómo contestar ciertas cosas como tatuador, ¿no? Y ya yo le digo, no, bueno, quita esto, pon esto y es como un asistente personal, ¿no? Sí. Pero creo que también me ha ayudado porque, pues, sinceramente en atención al cliente a veces no soy tan atinado, ¿no? Entonces tampoco tengo a alguien que me ayude y lo que he hecho también es guardar las respuestas que me ha dado esta inteligencia artificial como para si alguien me pregunta algo en Instagram, Claro. se contesta con lo que me dijo. Sí, claro, pero claro, tienes que poner tú le explicas ahí como quieres. Sí, yo lo estoy utilizando. De hecho, no sé si te diste cuenta, hubo una noticia por ahí que hubo un problema, bueno, un problema no, sino que la están prohibiendo, tratan de prohibir en las escuelas de Nueva York aquí. ¿Por qué? Porque los chicos ya empiezan a hacer la tarea con eso. Resúmenes y eso. Tú puedes pedirle que te haga un resumen de un libro y tú ni lo hiciste y te lo hace la inteligencia artificial. Yo creo que Claro. la educación va a cambiar por esto, ¿no? Porque ya de nada sirve que tú mandes tareas a tu casa. Exacto. Yo creo que las exposiciones van a tener que ser ahí al momento, hablar mira, la profesora lee la novela, el libro y ok, dime tú, dame un resumen, párese aquí y me da el resumen. No es que les voy a mandar una tarea a la casa y me lo traen mañana, porque lo van a hacer así. Claro. ¿Entiendes? Entonces, esto yo creo que va a cambiar, esto va a cambiar la manera en la educación. Van a haber muchos cambios porque no va a servir de nada mandarse tareas a la casa. Claro, y lo que hablábamos con Chimpa, ¿no? La vez que estábamos aquí los dos hablando de esto, que fue el preámbulo a esto que estamos platicando. Esto está en pañales. Sí. O sea, no son beta. No me puedo imaginar en qué vamos a estar en 1 año, en 2 años. Wow. Porque tú lo sabes, ¿no? Cuando platicábamos acerca de Midjourney, no tiene ni 3 meses, 4 meses de esto y empezábamos en la versión 1 y lográbamos apenas alcanzar ciertas cosas como para hacer referencias y ahorita ya que te da poros y te da texturas. Sí, no. Mira, yo creo que este tipo de tecnología le hace bastante, no sé cómo decirlo, bastante peso a lo que es inteligencia, porque de verdad es inteligente y está aprendiendo. Sí. Cada vez está aprendiendo. Yo sé que ahorita hay unos pequeños problemas con las manos, con los dientes, algunas cosas. Pero es que hace 3 meses tenía problemas con los rostros. Y ahorita, claro, ¿cómo salen? Salen perfectos. ¿Tú sabes qué va a pasar? Ya que unos meses ya las entrenan con la anatomía, cómo son los dedos y todo ese tipo de cosas. Y ese problema va a quedar resuelto. Uh-huh. Y todo esto está en beta, se está probando. Imagínate. Es que el avance ha sido demasiado rápido que tú haces un video ahorita hablando de los avances de la inteligencia artificial y de aquí a un par de semanas, un mes, ya eso no está desactualizado. Claro. ¿Entiendes? Exacto. Entonces es súper loco. Pero yo sí creo que es interesante de que entiendan o nosotros mostrarles cómo nosotros los estamos utilizando día a día para nuestro trabajo a la hora de crear diseño, de buscar referencias, buscar ideas. ¿Entiendes? Yo de verdad los estaba utilizando bastante y sigo manteniendo porque yo creo que es una combinación de cosas porque tú puedes utilizar inteligencia artificial, 3D, puedes usar, no sé, Photoshop, puedes hacerlo freehand, manual y combinas todo eso. ¿Por qué? Porque hay gente que se quiere solamente ir por un solo camino, mezcla todo, porque al final la parte creativa es más importante y el resultado del tatuaje y que mantenga tu estilo, claro, porque no es que vas a estar ahí agarrando imagen a lo loco sin que sea tu estilo propio o que ni ¿entiendes? Solo por hacerla, sino que tomas esto, toma inspiración, toma lo que necesitas y modifica lo que tú quieres y ya. Exacto. Utilízalo a tu favor, no tienes por qué, yo sé, mira, yo en mis redes sociales he estado posteando cosas en Facebook, en Twitter, en Instagram sobre esto y la mayoría de los comentarios son positivos, pero siempre hay uno, no, que esto va a ser tu trabajo, falta que tatúes. Y yo lo que digo, ¿tú sabes qué pasa ahorita que es más tonto? Que la gente utiliza las mismas fotos de Pinterest y ves el mismo tatuaje repetido. Sí, digo, eso me parece más peor todavía. Es lo que yo platicaba el otro día, no me acuerdo con quién allá arriba, que fue, bueno, si ya esto es así como, brother, te lo están solucionando tanto en cuanto a tú tener que involucrarte un poquito más, investigar un poquito más, para que termines haciendo el mismo Zeus que ya tiene todo el mundo. Si el pretexto era ese, yo creo que ya llegó el momento en el que tú puedes hacer tus propias composiciones, ¿no? Digo, para la gente que no... O sea, me refiero a la cuestión de que muchos realmente no dibujan nada. No, ¿sabes? exacto, la mayoría. Sí, yo sí puedo entender una parte que ya
Pero es que nosotros somos tatuadores y es muy distinto. Pero yo hablo ya de ilustradores que ya hacen como los concept artists, ¿no? Que ya para ellos es distinto porque ellos sí los afectan directamente. Porque, bueno, algunos, porque, mira, yo creo que esto va a pasar como ha pasado ya con otras cosas. Yo sé que el artista va a conseguir la forma de cómo solucionar eso o cómo seguir haciendo que su arte valorado. Es como lo que tú decías la otra vez. Es posible que la parte manual y la parte custom y el diseño hecho para ti más bien va a ser más caro ahora. Eso va a pasar. O sea, yo creo que eso va a suceder. Lo que va a suceder es que va a ser más valorado, ¿no? Porque imagínate que todo el mundo haga eso. ¿Dónde quedó esta parte de...? Es lo que te decía de los letreros que están en Nueva York. Casi no sé si todo el mundo lo sepa, pero tú ves un letrero de una marca de lujo y si te acercas, es una pintura. Y es que la empresa contrató una empresa que tiene muralistas y se ponen a pintar durante 3-4 días para dejar una pintura sobre la marca en realismo. Claro. ¿Por qué? Porque el arte aquí está valorado, ¿no? Yo creo que va a pasar lo mismo. Respecto a los ilustradores y todo esto, tal vez me voy a meter en camisa de 11 varas. Sí, no, porque eso ya es otro tema que nosotros no manejamos. Pero también es lo que te decía. O sea, la inteligencia artificial te da un aproximado, pero no te da una resolución ideal como para aplicaciones, ¿no? Como para, oye, quiero una imagen de esto como para una página web, para ilustrar un libro. Hay diseñadores que para poder eso te piden vectores, te piden cosas que no te va a dar la inteligencia artificial hasta el momento, ¿no? Sí, algunas capas. Sí, mira, yo creo que tú te acuerdas cuando, bueno, eso fue hace mucho tiempo, pero cuando tú ibas a un estudio de tatuajes estaban las revistas ahí de flash de los diseños listos. Y los tatuadores lo que hacían era copiar y habían tatuajes que repetían y repetían. Es más, hay gente que tenía ya la plantilla ya lista que lo he hecho 5 veces. La misma estrella o el mismo corazoncito. Sí. ¿Qué era eso? Sí. Eso no es eso. ¿Qué era? ¿Entiendes? Y yo siento que eso se acabó. No sé si habrá algún estudio por ahí que todavía tenga los diseños de hacer unas carpetas. Sí hay. Sí hay. Mierda. Qué cagada. Mira, eso me parece malísimo, ¿no? No sé, para mi punto de vista, mi estilo... Está repitiendo ahí un flash ahí todo el tiempo haciendo el mismo. ¿Entiendes? Y eso ha cambiado mucho, ¿no? Porque prácticamente nosotros no hacemos eso de estar repitiendo y repite. Puede ser que hagamos diseños parecidos a nuestro estilo, pero no es que vamos a agarrar el stencil y lo vamos a poder pegar. O vamos a agarrar la plantilla, hacemos otra vez y lo volvemos a pegar. Nadie. Nosotros no. No sé. No. Eso no se hace, ¿entiendes? Entonces hay muchas cosas que yo podría decir que hay gente que critica, pero es que están haciendo otras que son hasta peor. Claro. ¿No? Y terminan haciendo las mismas imágenes. Porque yo sí he revisado gente que me ha hecho comentarios negativos sobre la inteligencia artificial. Cuando veo su perfil, veo que ya tatuó el mismo tigre que ha tatuado todo el mundo, hasta la misma referencia del flor, la misma escultura todo el tiempo. Entonces digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que critica? Con la inteligencia artificial hubieses podido crear otra escultura que no fuera la misma que tatuó todo el mundo y ya. Pero también yo creo que hay veces que aunque el programa te dé todo así, hay gente que no va a poder hacerlo. Sí, bueno. ¿no? Entonces... Sí, pues no es fácil tampoco. Claro, al final es como decimos, es una herramienta, pero también no hay que dejar esta parte... Humana. Ahí como esta parte manual, ¿no? Claro, como lo que te decía, ¿no? Que me decías del que estoy haciendo ahora, donde me dice, oye, pero eso no está en la imagen. Pues no, porque realmente en el momento lo pensé y lo hice, ¿sabes? Y creo que funciona para referencias, pero bueno, vamos a ver cómo... Sí, yo he estado... ¿Y qué otras has probado? ¿Qué otras aplicaciones? He probado solamente Midjourney. Estaba duro con el de escribir. El ChatGPT. El ChatGPT. Justo ayer estaba viendo si podía involucrarme un poquito con Dalí. Ok. Pero no lo hice. Y básicamente Midjourney me ha consumido más tiempo Midjourney. Sí, yo lo que creo es que a los artistas les gusta más Midjourney porque Midjourney tiene un toque más artístico. Pero ¿sabes también qué siento? Y no he querido ver otras, que es como cuando agarras una máquina de tatuajes, donde, bueno, si ya le entendía la 3.5 de tal marca, ¿sabes? No quiero ver otra donde tener que, hasta que domine una, ¿no? Entonces creo que ahorita me ha funcionado y me gusta el proceso y la verdad es que me gusta el resultado que me está dando porque creo que puedo llegar a hacer ciertas cosas. Ahorita lo que estoy haciendo es hacer una serie de composiciones para traducir la imagen que creé en inteligencia artificial y hacer pinturas pintadas a mano. Brutal. Entonces,
realmente no dejar esta parte como artística Manual, sí, sí, sí está a bien. un lado, ¿no? Yo estaba probando... Mira, yo estuve en un principio probando Dalí 2, que es de este OpenAI. Y está genial, ¿no? Está súper bueno. Solo que creo que, por ejemplo, el que genera imágenes, que es Dalí 2, es un poco más fotográfico, ¿no? No está bien para algunas cosas, creo que funciona bastante bien. Pero Dalí lo que tiene es que la última versión, la versión 4, está un poco más artística, ¿entiendes? Y eso me parece brutal. También Stable Diffusion es bastante... como que lo puedes controlar más, ¿no? Tú puedes controlar los resultados que te da, solo que es más complejo, más complicado. Si lo quieres instalar en tu computadora es un proceso. Si quieres utilizarlo en internet es otro. Entonces, es un poco más complicado, pero tiene más opciones. De hecho, mira, yo estaba probando varias cosas. Por ejemplo, hay una que se llama InPainting, que tú pintas sobre una imagen que te generó y lo que puedes lograr con esto es, supongamos que te da este retrato que tú querías hacer, pero creo que el que funciona mejor es Stable Diffusion, donde tú pintas un área. Supongamos que tienes el retrato de una persona, te sacó un retrato de una persona y tú tal vez le pintas la boca o la borras aquí y le dices a la inteligencia artificial que te genere una máscara máscara de gas, una cosa y se la pone con la misma iluminación, con el mismo color más o menos, si hay un reflejo. Eso está genial, me parece brutal. Eso lo estuve justo investigando eso cuando vi que hiciste las valoraciones con el Zeus, me parece, y vi en una de las historias que pusiste que lo habías hecho con Stable Diffusion. Entonces me puse a investigar un poco de eso y vi dentro de estos chats que hay en Discord, ¿no? Decía uno donde no es necesario abrir eso, ¿no? Lo puedes hacer directamente en Midjourney con esto. Y escribió como unas cosas. Entonces lo hice, que es como slash y ponerle remix mode. Ok. Y también te pone ahí, pero es escribirlo, donde tienes que poner donde sí y donde no modificar. Entonces, está genial sí, eso. y con eso he podido como hacer composiciones dejando, por ejemplo, si me gustó el ojo, nada más modificar la boca, ¿no? Entonces... Eso está bueno. Y creo que son cosas nuevas que ha estado metiendo la aplicación. ¿Y con la versión 4 eso también? Con la versión 4. No, pero al final termina siendo una competencia entre ellas mismas, Sí, ¿no? entre todos esos modelos. Otra que probé mucho... De hecho, tú sabes que hay muchas que son la misma. Por lo menos Stable Diffusion sacó una que se llama Dream Studio. Pero Dream Studio hay que pagar una suscripción mensual, ¿no? Pero no te complica porque está la aplicación. Metes la foto, también haces todo eso mismo. Pero solo que tienes que pagar. Dalí también tienes que pagar una suscripción. Midjourney también tienes que pagar una suscripción. Pero ¿Cuánto es de Dalí más o menos? Dalí creo que es más o menos lo mismo. Es como por crédito. Tú compras cierta cantidad de crédito y cada imagen que genera tiene un precio, pero no recuerdo cuánto es. Ok. Pero sí, yo creo que todas estas son las que están como en la vanguardia de todo. Bueno, estuve probando hace poco. Hay una que se actualizó que me parece una locura. Se llama Lexica. Pero las imágenes que están en Lexica son de Stable Diffusion. Pero son buenísimas. Entonces, lo que me parece interesante es que tú puedes hasta subir una imagen ahí y te busca algo parecido. Te aparecen los prompts, las palabras que utilizaron y todo ese tipo de cosas. Y tú puedes seguir experimentando. Y puedes crear imágenes ahí también y... Wow, eso es genial. Mira, todo esto está volando, ¿no? Todo eso está... Y no, yo cada vez estoy más emocionado de utilizarla a mi favor, ¿no? Sí, a mí también. Me emociona mucho usarla. Incluso también esta cuestión en la que yo veo que, hablando de tatuadores, invierten mucho tiempo buscando imágenes en Pinterest. Al mismo tiempo que invierten ahí, si involucraron un poquito, podrían conseguir buenas cosas, ¿no? Sí, claro. Sí, no, yo creo que si nos ponemos solo a ver la parte negativa de todo esto, nos frustramos, ¿no? Y yo no creo que no vale la pena. No, y al final los entiendo. Al final entiendo esta parte en la que la gente se preocupa. Es como si se diera algo como para tatuar. Los tatuadores diríamos, no, y estaríamos duro con eso. Pero, bueno, como dices, hay que ver el lado positivo, ¿no? Y no todo el tiempo todo va a ser negativo. No. Y mira, por ejemplo, lo que te decía de este chat de GPT que es una locura, ¿no? Yo creo que esto era algo de película, ¿no? Claro. Porque, para explicar para los que no saben, mira, ChatGPT es una inteligencia artificial que es para hablar, ¿no? Que escribe. Lo que pasa con esto, a diferencia de, vamos a decir, ¿cómo es que se llama la que utiliza Apple y la que utiliza Android? Siri. Siri, por ejemplo, Siri.
Siri, algunas inteligencias artificiales están programadas con ciertas palabras que tienen que decir ya. ¿Entiendes? Ciertas respuestas más o menos. Pero no es lo mismo. De hecho, lo que está pasando ahorita se llama Deep Learning, que es como aprendizaje profundo, que es este otro tipo de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tiene otro nivel ya, por decir algo, ¿no? Tiene un nivel más alto de aprendizaje. Porque esta inteligencia artificial como ChatGPT no tiene algo ya predispuesto, sino que ella los crea. Por su inteligencia artificial que tiene, porque ella fue programada con no sé cuántos millones de palabras, no sé cómo es, con muchas cosas. De hecho, hay gente que cree que ella se conecta a Internet. Actualmente no lo hace. De hecho, tú le vas a hacer una pregunta a algo a Internet y te dice que ella no tiene acceso a Internet y tal. Pero ella lo que hace, todos los textos que te dan las respuestas, se generan en ese momento. No, pero aparte sientes que te está hablando una persona. Sí, sí. Lo loco es que tú hasta le escribes una palabra mal y entiende, sí, claro. y entiende el contexto. De hecho, yo le he hecho preguntas y no pongo el signo de interrogación ni nada. Claro, y sabe que se lo estoy preguntando. Exacto. Y lo que te digo, hasta ahorita yo me he dado cuenta. Me meto y le escribo algo y quiero que me pongas esto y sabe lo que recuerda la conversación que estaban hablando. Claro, me dice cosas como... Oye, creo que es importante mencionar sobre tus costos porque no es lo mismo hacer un tatuaje pequeño que uno grande. Es como, ¿qué? ¿Sabes? Está... Sí, en realidad, mira, esto es... Una vez... hace poco vi un tipo que decía... ¿Quieres tener un asistente a tu mano? ¿Quieres tener unos diseñadores a tu mano? ¿Quieres tener tal? Bueno, ahora lo puedes hacer con inteligencia artificial. Y bueno... Es como un apoyo, prácticamente es como un asistente que... De hecho, la traducción de ChatGPT es mucho mejor que la de Google. Porque es una traducción más acertada en la parte... Porque es más... Como más humana. Tú sabes que lo que te da Google a veces no está tan bueno las traducciones. En cambio, esto sí es una locura. Entonces, es una locura lo que han logrado con este chat, ¿no? Y eso que se está en beta todavía. Sí. Eso todavía no lo han sacado. Ahorita está gratis, pero yo estoy seguro que a futuro cuando ya esté... Ok, ya lo entrenamos gracias a todos ustedes que lo probaron. Y gracias por todas las aportaciones. Sí. Ahora tienen que pagar una suscripción mensual. Claro, yo sí creo que está aprendiendo. Yo sí creo que... ¿Está aprendiendo? Claro, y no que digan que no está conectada a Internet. Obviamente está conectada a Internet. Está recibiendo información de todo el mundo. No, creo que la entrenaron. Supuestamente lo que yo escuché. Tomaron cosas... no sé, de internet, donde sea, la entrenaron, pero en el momento que tú hablas con ella no es que se conecta, porque a veces tú le haces preguntas muy nuevas y no sabe. Entonces, pero sí, tal vez a futuro sí lo hagan, ¿no? Pero justo también ellos en su lema, hasta abajo, las letras chiquitas, te habla de eso, ¿no? Como de que nuestra intención es hacer que esto sea cada vez más natural y que sientas esa sensación de que es real. Es como, ok, da miedo. Mira, de hecho creo que están surgiendo algunos problemas a partir de esto porque están tratando de que la gente que genera texto con esto se pueda distinguir. Que haya una forma de detectar que esto fue creado con inteligencia artificial o si lo hizo un humano como tal. Que puedan medir qué tanto se utilizó la inteligencia artificial y qué tanto se utilizó el humano en la creación del texto. Porque tú sabes que lo que pasa es que puedes crear artículos de prensa, publicaciones. Entonces... Yo hace poco le puse algo así como, créame un artículo... Y me dijo, soy una inteligencia artificial diseñada para esto, pero no soy capaz de hacerte un artículo o un libro. Y dije, ok. Pero tú sabes que todo eso, yo he visto gente que ha logrado hacerla que lo diga, porque yo creo que la están entrenando para que no tampoco, también tratan de que no, tal vez cuando la gente pide algo muy específico, sí dicen no, porque no es muy profesional, pero hay gente que le da la vuelta, le hablas por otro lado y te lo termina diciendo, ¿no? Claro. Y es muy loco, por lo menos. Yo me acuerdo que en un principio le decía que me ayudara a traducir algo. Y me dice, no, pero es que yo no soy para traducir. Algo así. Y ahorita te traduce, ¿no? Sí, yo le escribo, me lo dice y después le pongo, ahora dímelo en inglés y me lo da todo. Sí. Eso también es loco. Que tú le puedes... Si tú le empiezas hablando español, te empieza a hablar español. Y de repente tú le pones algún texto que está en inglés. Te lo traduce, pero te da la respuesta. Te sigue hablando después en español. Así como, mira, sí, esto se suena bien así. Sí. No, es una locura. Pero me parece muy loco eso en las escuelas de lo que está pasando. De que, wow, es una locura de que... ¿Cómo vas a hacer para mandar una tarea a un niño? Yo creo que tarde o temprano va a haber una solución porque igual estuvieron igual de alarmados cuando pasamos del abaco a la como calculadora, ¿no? Ah, bueno. Y cuando pasamos de la calculadora a, no sé, a la científica, de la científica a la... No sé. O sea, tarde o temprano... Sí, estamos en constante evolución y eso va a pasar. El ser humano se adapta. Y por otra parte, ya hablando de otros temas, creo que
En esa parte creo que no sé si estoy a favor o en contra, porque el sistema educativo me parece que debería ser enfocado a los talentos y aptitudes de los niños y no a tener que decirles qué es lo que deben de aprender, ¿no? O sea, Claro. está bien lo que quieren hacer respecto a las restricciones, pero bueno, o sea, soy 100% fiel a la idea de que deberían de entrenar a los profesores para entender de qué va este niño, ¿no? O sea, tiene aptitudes para la pintura, hay que empezarle a dar esto, ¿no? Yo en mi vida he ocupado para qué es el pi 3 punto y tantos, ¿no? Ni siquiera la base por altura y todo eso. Mira, eso que acabas de decir es una locura porque tú sabes que escuché hace poco y yo creo que va a pasar que la educación va a cambiar y es posible. Tú sabes que hace poco también entrenaron uno de estos modelos de inteligencia artificial con alguna persona. Tú la puedes entrenar con algún artista, un científico, y le metes toda su información y ella te va a generar todo lo que tú le preguntes, te lo va a responder, pero no es que copie el texto, sino que crea uno nuevo, pero sabiendo cómo pensaba este científico. Entonces, tú prácticamente puedes crear un profesor. Ok. Entonces, tú puedes hacer que ese profesor se adapte a ti. Entonces, imagínate la locura de esta inteligencia artificial, que yo creo que la educación va a cambiar desde ese punto. No solamente de que nos mandan tareas, sino yo creo que la forma como vamos a estudiar va a cambiar porque es posible que ya sea todo así. Y lo bueno de esto, vamos a hablar de lo positivo, Ajá. es que puede ser que estos modelos de inteligencia artificial se adapten a ti. Ok. A lo que te gusta. Tal vez si tú eres una persona que está más enfocada en la parte artística, tal vez este profesor de inteligencia artificial se adapte a ti y te trate de explotar esa parte artística en vez de irse por otro lado. Claro, dándote las cosas que necesitas para la vida. No, yo creo que eso está bien. No Sí, sé. ¿no? O sea, es que en realidad, ¿te imaginas si los profesores entendieran la capacidad de sus alumnos respecto a otras cosas que no tienen que ver con historia? O sea, o ciertas cosas... Es lo que yo platicaba hace mucho con Moni, ¿no? Era la cuestión de cómo va evolucionando las cosas, pero en cuanto a la escuela, nos quieren seguir teniendo así, ¿no? O sea, como el mismo tema, las mismas fechas, o sea, nada más te enseñan eso. Pero pocas son las escuelas que es como que el niño Darwin trae algo ahí, como que anda muy interesado en la inteligencia artificial. A ver, llévatelo a esta aula donde le vamos a enseñar Mid Journey, ¿no? O le vamos a Lo vamos a hacer a programar. por lo menos orientarlo, ¿no? Creo que todo eso cambiaría. Sí, no, van a venir unos cambios que nosotros ni nos imaginamos de película. Ahorita van a Exacto. venir unos cambios cosas que tuviste en una película hace tiempo, va a pasar ahorita. Exacto. Va a pasar, es una locura, porque sí he visto bastantes cosas que están en beta y ya son sorprendentes, ¿no? Lo que estamos hablando de que es posible que en el futuro, no, y no muy lejos, ¿no? De que los carros en verdad van a ser autónomos, que no Exacto. van a necesitar nadie. Y puede que esto evite que haya más tantos accidentes. ¿Entiendes? A menos que venga un hacker y mueva eso, pero creo que va a ser más... Todo va a afectar a todo, man. Va a afectar muchísimas cosas y bueno, a mí me parece emocionante lo que nos viene. Claro que hay unas cosas que dan miedo, pero hay otras cosas que son más positivas, ¿no? Claro, pero como todo, ¿no? Hay que sacar lo positivo, ¿no? Sí. Si nos orientamos y nos enfocamos en lo negativo, creo que... Y mira que este año quiero empezar con las cosas positivas. Entonces, solo voy a tomar lo bueno. Sí, bro, de verdad que yo creo... Mira, algo que yo vi que me parece brutal es algo que venía pasando con el arte, ¿no? Y que sabes que hay una cosa importante que es la parte, no solamente la obra en sí, sino lo que está detrás de ella. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces vale mucho la historia de esta persona, ¿entiendes? De por qué se hizo, cómo lo hizo o cómo se hace. ¿Por qué? Porque esto le da más valor a tu trabajo y no solamente nos estamos fijando en el tatuaje como tal terminado, sino todo lo que tiene ese artista, toda su carrera artística, lo que hizo, lo que tal vez algo que está innovando, tal vez su forma de crear sus diseños. Entonces, yo creo que por ahí también nosotros tenemos que reforzar esa parte y no solamente el resultado del tatuaje, sino lo que hacemos nosotros y quiénes somos como artistas, porque eso es lo que le da valor a un artista y a una obra tuya, porque no es solamente ver la obra tuya ahí, sino quién la hizo y por qué la hizo y qué es lo que está detrás de esa obra. Eso es lo que da valor a veces a claro, y al final esto que por el tema que estamos hablando hoy de la inteligencia artificial, creo que
esto está pasando también. Aunque digan que todo te lo da así, las imágenes que tú sacas no son las mismas que yo saco. ¿Por qué? Porque también está el humano detrás. Sí, eso, y es a lo que voy. Por mucha inteligencia artificial que sea, te está dando tu esencia. Lo que tú creas y lo que tú compones por medio tal vez de prompts y de escribir. Pero al final, mis resultados no son los mismos que los que le dio a Chimpo, los de a ti. Porque todos estamos buscando una idea diferente, ¿no? Bueno, genial, ¿no? Sí. Súper bueno. Bueno, esperamos que seguimos estudiando esto y tener más conocimiento, porque yo creo que de esto se trata, ¿no? Seguimos avanzando y espero que les haya gustado este podcast aquí con Armando. Y bueno, me despido aquí, Darwin Enríquez. Espero que les haya gustado el podcast inhechoenstudio.com. Sí, si tienen alguna, yo creo que también sea bueno decirlo, que si ¿Alguna pregunta? Claro, si les gustaría como hablar de algo o tienen alguna duda respecto a tatuaje, cualquier cosa, lo escriban en los comentarios. Claro, si algún tema que quieren que hablemos, nos lo pueden escribir ahí en los comentarios y estaremos pendientes. Sí. Bueno, Armando, ¿tu Instagram? Es @armandean. Armandean. Bueno, y yo, @Darwin Enríquez. Nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos.